Muy buenos días. Vamos a dar apertura a la audiencia número 16 en este 195 periodo de sesiones. Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta es una audiencia de oficio que la Comisión Interamericana ha solicitado que pueda estar acá en el marco del 195 periodo de sesiones. Le quiero dar una cordial bienvenida a todos los representantes de sociedad civil que nos acompañan acá en la audiencia, así como a quienes nos acompañan de manera virtual y que tendrán intervención en esta audiencia. Quisiera hacer la presentación de quienes me acompañan en la mesa principal. Me acompaña la comisionada Gloria Demes. También me acompaña el comisionado Riad Insanali. Me acompaña el relator Redesca, Javier Palumo. También me acompaña la secretaria ejecutiva, María Claudia Pulido, y un servidor, Estuardo Ralón, presidente. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde ya 67 años en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las partes que puedan respetarse rigurosamente los tiempos de intervención que voy a indicar a continuación, a efecto de que podamos escuchar a cada una de las organizaciones el día de hoy. Cada una de las organizaciones que tendrán intervención, a las cuales iré dando la palabra, ya sea en forma a quienes intervengan virtualmente, como a los que estén acá presentes en sala, tendrán inicialmente 3 minutos para 4 minutos para su intervención, 4 minutos por cada entidad participante, así que les agradeceré la atención del rigor del tiempo. Estas audiencias son públicas, sin embargo, únicamente las partes pueden intervenir en el momento que les corresponde. La audiencia también dispone de interpretación simultánea, inglés-español, que puede ser activada en sus plataformas. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlas directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. Así que, sin más, voy a dar inicio a la primera parte de la agenda, otorgando por 4 minutos la palabra a la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, quien participará de forma virtual. Adelante, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu me chamo Ricardo Terena, eu sou coordenador do Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Atualmente, né, sou um homem, estou usando óculos e tenho cabelos escuros.
Atualmente, no Brasil, estamos em uma situação que se exige muita atenção com relação ao tema da mineração ilegal e do garimpo, como nós falamos aqui em nosso país. Hoje, se discute a mineração em terras indígenas, é, num cenário que o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que a mineração seja regularizada dentro dos territórios indígenas como uma suposta alternativa às atuações de garimpo ilegal que acontecem dentro dos territórios indígenas. A realidade é que o problema da mineração não será sanada dessa maneira. Por quê? A mineração apresentada como legal, ela não acontece de uma maneira isolada no nosso país. Em um recente estudo que nós da PIB elaboramos, foi demonstrado, né, que projetos minerais dentro dos territórios próximos, projetos minerais já regularizados, eles atraem fluxos migratórios, estimulam a abertura de estradas, entradas de aeroportos e compartilham, assim, as infraestruturas com atividades ilícitas também na mesma região. As investigações da Polícia Federal revelaram que as organizações criminosas ligadas ao narcotráfico obtiveram permissões formais de lavra garimpeira, instrumentalizando a legalidade para lavar o ouro extraído ilegalmente. Esse cenário, ele não é abstrato. Como exemplo recente, trazemos um episódio que, em março desse ano, órgãos federais brasileiros voltaram a desarticular estruturas de garimpo ilegal em terras indígenas no estado do Mato Grosso, pertencente à nossa Amazônia Legal, com apreensão e inutilização de dragas, balsas, escavadeiras, combustíveis, mercúrio e ouro. Isso mostra que estamos diante de uma economia criminosa altamente organizada, de grande escala e não de fatos isolados. É nesse contexto que a PIB acompanha perante a Corte Interamericana as medidas provisórias relativas aos povos Yanomami, Iacuana e Munduruku. No caso Munduruku, seguimos diante de uma grave violação aos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à integridade pessoal e ao próprio território. Em recente manifestação, no dia 5 de março de 2026, reiteramos que seguem pendentes medidas estatais essenciais, como um plano interministerial estruturante à proteção efetiva às lideranças ameaçadas e respostas concretas à contaminação por mercúrio e à insegurança hídrica e alimentar. Por isso, pedimos que a comissão reafirme que o enfrentamento ao garimpo ilegal exige presença estatal permanente dentro dos territórios, proteção territorial contínua e rastreabilidade do ouro, proteção efetiva das lideranças indígenas e a garantia de água, saúde e recuperação ambiental com a participação efetiva e respeito ao consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas do Brasil. Muito obrigado. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, quien está presente acá en la audiencia. Honorables comisionados y comisionadas, soy José David Castilla Parra de AIDA. La minería ilegal de oro es hoy uno de los fenómenos regionales más preocupantes debido a sus graves impactos en los ecosistemas y en los derechos humanos. La creciente demanda internacional ha generado un incremento histórico en los precios del mineral, lo que a su vez ha favorecido la expansión de diversas economías ilícitas que se nutren de estas fluctuaciones de mercado. Diversos informes advierten que entre 2019 y 2025, solo entre Colombia y Perú se habrían contaminado con mercurio más de 400 ríos y arroyos. A esto se suma la consolidación de redes de tráfico de mercurio, de las que se reportó el tráfico de 200 toneladas en toda la región. El impacto de la contaminación con este mercurio genera daños neurológicos y reproductivos que pueden manifestarse décadas después, porque este elemento químico se bioacumula en la cadena alimentaria afectando peces, suelos y cultivos. Esto puede traducirse en daños irreversibles que comprometen la supervivencia cultural, alimentaria y física de numerosos pueblos indígenas y comunidades. El problema se agrava porque esta es una actividad transfronteriza, lo que exige replantear los marcos de gobernanza ambiental de los estados de la región. Sin embargo, las acciones estatales dirigidas a prevenir estos impactos en los derechos humanos siguen siendo fragmentadas e insuficientes, provocando la expansión de estas economías ilícitas. Y con el aumento del tráfico incrementan los niveles de contaminación ambiental,
en ecosistemas estratégicos. Este diagnóstico nos enmarca dos problemas específicos. El primero es el indebido control en las cadenas de suministro de oro. Las cadenas de suministro de oro requieren de una gobernanza robusta a nivel regional. Es necesario crear mecanismos de control transfronterizos que respondan a las características propias del mercado ilegal de minerales como el oro. Un ejemplo claro de esto es la región amazónica. Dadas sus condiciones, para extraer 1 gramo de oro se necesitan entre 1.5 y 2.5 gramos de mercurio. Este elemento químico es el principal factor de contaminación de fuentes hídricas y de alimentación. En Colombia, la falta de control de cadenas de suministro ha llevado a que el 90% del oro comercializado provenga de operaciones ilegales. El mercado ilegal sería responsable además del vertimiento de 156 toneladas de mercurio en más de 200 fuentes hídricas de todo el bioma. Este oro, ilegalmente extraído, termina integrándose a mercados formales en Europa, Asia, Norteamérica, debido a la ausencia de acciones de debida diligencia en toda la cadena de suministro. Otro vacío regulatorio importante es el relacionado con la unificación de un estándar de prohibición, supervisión y fiscalización de mercurio en toda la región. Como lo advirtió el relator especial de la ONU, Marcos Orellana, la falta de fiscalización de sustancias peligrosas no es una omisión neutra, constituye un vacío de violación de obligaciones estatales para proteger el derecho a la salud y para garantizar la prevención de daños ambientales significativos. Y el segundo problema es un vacío de trazabilidad y falta de cooperación. La ausencia de estas políticas robustas de trazabilidad de oro y mercurio limita gravemente la capacidad de los estados, y esto se debe principalmente a estándares normativos de cada estado que varían sustancialmente, a que no se han implementado mecanismos ágiles de intercambio de información, a que hay fallas de interoperabilidad técnica y a que hay fallos en acciones de coordinación regional para perseguir los flujos ilegales de comercialización. Una advertencia: esto ha generado que los impactos reales sobre las comunidades hayan sido subestimados. Para garantizar una prevención eficaz de los impactos, es necesario instar a los estados para que desarrollen estrategias como declaratorias de zonas de exclusión de actividad minera en ecosistemas estratégicos para el agua y la supervivencia de las comunidades rurales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al Consejo Regional Indígena del Cauca, quien también nos acompaña en forma presencial. Saludos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy Mauricio Capaz-Lectamo. Un saludo de resistencia de nuestros pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Están viendo ustedes un mapa del departamento del Cauca, ubicado al suroccidente de Colombia, aproximadamente 1.500.000 personas. Pero lo que ven ustedes es un trabajo de las comunidades de cartografía social que indica el nivel de presencia de actores armados en los territorios que tienen una relación estrecha con graves desarmonías, violaciones de derechos humanos, afectación del territorio y la vida. Y es este escenario que venimos a denunciar, que tiene relación con los impactos de la minería, que tiene relación con los impactos del crimen transnacional, que queremos compartir con los compañeros de la Red por la Vida y los Derechos Humanos. Muy buenos días, honorables comisionados. Los ríos Cauca, Sambingo, Micay, Patía, Quilcacé, Timbío y Río Palo tienen una cosa en común: la contaminación con químicos como el mercurio, la deforestación y la tala indiscriminada de árboles, la sedimentación, la pérdida de la fauna y la flora acuática, las amenazas y el constreñimiento a líderes sociales, ambientales y comunales. Los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC han convertido estos paraísos naturales y ecosistemas estratégicos en una devastación, ecocidio, y han puesto en riesgo el derecho de las generaciones futuras a tener unas condiciones dignas de permanencia en los territorios. Los ríos Cauca, el río Patía, el río Palo claman hoy ser atendidos por el Estado colombiano y tener en mira la comunidad internacional. Disidencias de las FARC, específicamente Frente Jaime Martínez, han coaccionado a las comunidades y han amenazado para proponer un negocio en estos ríos. En el río Sambingo también se ha impactado por la minería ilegal con una mayor
concentración y contaminación y alteración del ecosistema, la extracción del oro y otros minerales sobre el cauce que cruza el corregimiento de Cajamarca ha provocado la destrucción de hábitats y ha contribuido a la contaminación del agua, afectando no solo la biodiversidad, sino también a las comunidades. Tristemente fue declarado como el primer río que desapareció en Colombia a causa de la minería ilegal debido a la presencia de 110 pozos a lo largo de su cauce, estimándose por parte del Estado colombiano en 176.873.000.000 de pesos la restauración y que hasta la fecha no se ha tenido ninguna acción. Otros ríos importantes afectados por la minería ilegal ha sido el Cañón del Micay, donde las disidencias de las FARC han promovido su extracción ilegal y desmedida. El río Cauca, que también ha sido afectado, es declarado por la JEP, por la Jurisdicción Especial para la Paz, como víctima del conflicto armado. Asimismo, ha sido declarado como sujeto de derecho. Sin embargo, no ha sido atendido por el Estado. Finalmente, en el río Teta, que desemboca en el río Cauca, el uso indiscriminado de químicos como el mercurio ya ha dejado secuelas a la salud de las familias al encontrarse trazas de mercurio en la salud de los habitantes. Por lo anterior, solicitamos a esta honorable comisión incluir la anterior información y denuncias en los diferentes informes que se emitan por parte de la CIDH, insistir al Estado colombiano la necesidad imperiosa de reglamentar y aplicar el Acuerdo de Escazú, reiterar el riesgo y la adopción de medidas eficientes para los defensores ambientales y liderazgos que han denunciado los impactos de la minería ilegal en el departamento del Cauca. También, muy amablemente, solicitamos que se decreten medidas cautelares sobre los casos del río Cauca y el río Sambingo, este último por la gravedad de los daños e impactos a perpetuidad generados, que incluyen aspectos como el derecho a la verdad, la reparación, la no repetición y la reconciliación. Y por último, la recomendación al Estado colombiano de la desarticulación del crimen organizado con relación a los delitos ambientales. No hay nada más desesperanzador que ver correr un río sin vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir que por favor hablemos un poco más despacio para poder tener oportunidad de hacer la traducción simultánea. Le voy a dar la palabra a Due Process of Law Foundation, quien está en forma presencial. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora secretaria ejecutiva adjunta, comisionados, relator especial. Yo soy Anelisa Samayoa de la Fundación para el Debido Proceso y hoy estamos aquí en representación de la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía, una red de organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas que documentamos los impactos de esta actividad ilícita en la región amazónica. Nuestra intervención se basa en un informe elaborado por la coalición que fue presentado durante la pasada COP30 sobre cambio climático, con la participación de la lideresa y capitana PEMON, Lisa Enrito, una de las principales voceras del ecocidio provocado por la minería ilegal de oro en el arco del Orinoco, quien desafortunadamente por cuestiones de seguridad no ha podido venir a esta audiencia. La Amazonía es el bosque tropical más extenso del planeta. Cumple un papel crítico en la regulación del clima global y además en el ciclo hidrológico del planeta. Sin embargo, enfrenta un deterioro acelerado. Este deterioro amenaza su resiliencia y la estabilidad climática a nivel mundial. Entre 1985 y 2023 se han perdido más de 88 millones de hectáreas de cobertura forestal en la cuenca amazónica. Y una parte importante de esta pérdida forestal se debe a actividades como la minería ilegal de oro. La minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los motores más destructivos de la degradación ambiental en la región amazónica. Esta actividad contribuye a la liberación de millones de toneladas de carbono de la atmósfera. Contribuye además a la deforestación masiva, degradación del suelo y altera ecosistemas críticos, debilitando la capacidad del bosque amazónico para capturar carbono. Por ejemplo, en la Guayana venezolana, en el estado de Bolívar, se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2024, concentrando aproximadamente el 22% de la pérdida de cobertura forestal del total del país, es decir, el 22% de pérdida de árboles de Venezuela. Esta actividad no solo provoca degradación ambiental, sino que también genera impactos directos en los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, como ya mencionaban quienes me han antecedido, provoca contaminación en los ríos y en los suelos derivado del uso del mercurio en esta actividad.
Esto tiene impactos directos en los derechos a la salud, al acceso al agua, a la alimentación de las comunidades locales. En regiones como la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, la expansión de campamentos mineros, pistas clandestinas, redes logísticas asociadas al oro ilegal, ha transformado ecosistemas enteros y ha generado economías ilícitas que aprovechan los vacíos estatales. Esta actividad, además, está generando graves impactos sobre los derechos territoriales de pueblos indígenas. La instalación de estos campamentos y de estas actividades dentro de territorios indígenas y áreas protegidas produce desplazamiento forzado y la pérdida de medios de vida tradicionales. Se ha documentado, por ejemplo, en comunidades amazónicas de Colombia que han sido afectadas por la expansión de la minería ilegal. Por otro lado, en Bolivia se observa un crecimiento acelerado de estas actividades. Esta problemática pone en relieve el papel fundamental de los pueblos indígenas en la Amazonía, ya que sus territorios albergan la mayor parte de la cobertura forestal que sirve como sumidero de carbono. Estos procesos evidencian importantes vacíos en la acción estatal. Persisten las debilidades de fiscalización ambiental, el control territorial, la cooperación transfronteriza y la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas frente a economías ilícitas de la región. En este sentido, el acompañamiento de la Comisión es fundamental para fortalecer la protección de los derechos humanos frente a una actividad que hoy amenaza simultáneamente la Amazonía, el clima de manera global y los pueblos que históricamente han protegido este ecosistema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a dar la palabra al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampi, quien nos acompaña de forma virtual. Está mute. Shapion, prende tu micrófono. Buenos días, dignas autoridades. Muchas gracias por este espacio tan importante. Somos una de las nacionalidades milenarias y multiculturales de la nación One Piece, reconocido por el Estado peruano. El Estado peruano reconoce 55 pueblos indígenas a nivel nacional. Somos uno de ellos, fronterizos con Perú, Ecuador, y estamos en dos regiones, Amazonas y Loreto. En los actuales momentos venimos sufriendo grandes amenazas y peligros, como están mencionando las personas que me han antecedido, como la presencia de minería legal y tal ilegal en nuestras dos cuencas, en nuestras comunidades. En el tema ambiental, venimos sufriendo la presencia de operadores de mineros ilegales desde los años 16, agudizado en el periodo de COVID, ¿no? Arrojando metales pesados como mercurio y otros elementos químicos que contaminan fuertemente nuestros ríos, cuerpos de aguas, y contaminan también los peces que consumimos, los aguas que consumimos, etcétera, etcétera, y en la vida comunitaria, en la salud de la niñez y la población en general, afectando pues la salud de la población, especialmente a la niñez, etcétera. Existe una presencia fuerte de trata de personas, de menores de edad, escolares, prostituidas en los puestos de minería ilegal, prostitución infantil, prostitución de escolares, etcétera, etcétera. Economía. Hay un impacto fuerte en la economía de las comunidades y de la población en general porque genera, digamos, una incompetencia de los comuneros para generar su ingreso propio, y algunos grupos indígenas están inmiscuidos en este negocio, digamos, negocio turbio, como llamamos los wampis, ¿no? Y por tanto, nuestra sobrevivencia, nuestra continuidad sociocultural y identitaria, nuestro idioma está fuertemente amenazado porque nosotros, como sabemos, dependemos históricamente de los territorios, de las bondades de la naturaleza. Y por tanto, necesitamos
el apoyo de la institución que ustedes representan en que puedan hacer una indagación presencial o llamar la atención al Estado peruano para que actúen de manera programática y con eficiencia actividades de interdicción, ¿no? El Estado peruano en la actualidad está casi inoperativo, no tiene presencia fuerte, hay una escala de corrupción fuerte a nivel de todos los niveles de gobierno. Y por tanto, amerita una presencia física de ustedes, una investigación in situ para determinar la fuerza de esta contaminación y el impacto que vivimos sufriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Utukara Asociado Yanomami, quien nos acompaña en forma virtual. Olá, bom dia a todos, autoridades internacionais. Eu sou o Dário Vitório Copenau Yanomami, representante aqui no Brasil com a Venezuela. Bom, gostaria de mencionar aqui sobre a garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Há muitos anos, como nós, Yanomami e outros indígenas, nós estamos sofrendo esse impacto ambiental e destruição da natureza aqui nas nossas terras indígenas. Então, aqui em Boa Vista, o estado de Roraima, norte do Brasil, e aonde nos terra Yanomami está dois estados, Brasil e a Venezuela, e eu estou aqui como falando sobre a situação que nós estamos sofrendo hoje. Hoje nós temos situação muito vulnerabilidade, a nossa terra foi destruída através de garimpeiros legais, os nossos rios estão tudo contaminados, as pistas clandestinas são tudo destruídas, nossas terras. Então, uma situação muito preocupante. E também, o nosso terra está totalmente contaminado por mercúrio, e seres humanos também, as comunidades, as pessoas. Então, uma situação muito preocupante. E também a gente já denunciou as autoridades aqui no Brasil e autoridades internacionais para eles tomarem as providências e retirarem imediatamente o garimpo ilegal. E também pedimos a providência desintrusão garimpo ilegal com as autoridades e locais, autoridades internacionais. Então, isso, como nós, Yanomami, e já tomamos as providências retiradas imediatamente na nossa terra indígena Yanomami. E também nós estamos aqui em uma situação muito preocupada sobre saúde Yanomami, e cada vez mais piorando, e muita malária, e muitas doenças, e morte das crianças, uma negligência absurda do Estado brasileiro, uma responsabilidade do governo federal, não está cuidando as nossas crianças, a nossa saúde cada vez mais piorando, porque tem muito malária e as autoridades não estão protegendo a população Yanomami. Então, isso eu queria falar sobre durante a audiência. E também as autoridades, o movimento indígena do Brasil, pedimos decreto de emergência. Hoje nós estamos aqui no decreto de emergência ainda, e para zelar essa doença que está causando, como malária, desnutridas e outras doenças estão infectando, como diarreia e como tuberculose. E hoje a doença chegou aqui no Brasil, que se chama doença coqueluche. Então, nossas crianças já morreram, 3 crianças já morreram, e falta de responsabilização do governo federal. E também, nós já fizemos algumas denúncias para as autoridades tomar as providências e proteger as nossas crianças. Então, isso eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muchas gracias. Le doy la palabra al Instituto Escolas, quien está aquí presente en la audiencia.
Señoras y señores comisionados, muy buenos días. Les agradezco mucho la oportunidad de realizar esta exposición. Soy Larissa Rodríguez del Instituto Escolhas de Brasil. Desde el 2023, Brasil adoptó algunas medidas para combatir la minería ilegal, que fueron la factura electrónica para el comercio de oro, eliminación de la presunción de bona fe en la compra de oro que protegía a los compradores de oro ilegal, y las operaciones de represión del crimen y de retiro de invasores de los territorios indígenas. Y estas medidas ya tuvieron impacto. En 2025, la producción oficial de oro de los garimpos o minería de pequeña escala cayó más del 80% respecto a 2022, periodo anterior a las medidas de control. Sin embargo, el problema del oro ilegal y de las violaciones de derechos humanos aún no ha sido resuelto. Estamos lejos de eso. Muchas operaciones ilegales se fueron a las Guayanas y al Surinam, y mucha de ellas también sigue existiendo en Brasil. Entonces, ¿qué nos falta aún? Hay dos puntos principales y urgentes para tratar en Brasil. Primero, es la omisión del Estado en el tema del uso del mercurio. Es importante recordar que todas las personas tienen derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente saludable. Sin embargo, la contaminación por mercurio en la Amazonía es ampliamente conocida. Además, un análisis que elaboré mostró que en Brasil se utilizaron 185 toneladas de mercurio ilegal para la extracción de oro en solamente 5 años. Brasil no prohíbe el uso de mercurio, pero tampoco indica cómo abordar la situación que sigue empeorando. Hasta ahora, Brasil no ha presentado su plan de acción sobre mercurio, una exigencia de la Convención de Minamata y retrasado desde 2020. Segundo punto, la omisión del Estado para organizar la actividad minera fuera de los territorios indígenas y de protección ambiental, de modo que no avancen sobre ellos. Si el Estado no organiza la actividad, siempre tendremos presión sobre esos territorios protegidos con violaciones de derechos humanos. Pero el Estado sigue siendo omiso en ese punto. La Agencia Nacional de Minería no cuenta con los recursos para gestionar el sector, aunque dichos recursos están garantizados por ley, pero no se liberan. En 2024, el 75% de los recursos de la agencia fueron bloqueados por el gobierno. Cuando el Estado permite afectaciones sistemáticas al derecho a la salud, al ambiente sano, al territorio y a las condiciones de vida digna, no estamos ante un simple déficit administrativo, estamos ante violaciones de derechos humanos. Así vemos necesario e urgente que el Estado brasileño prohíba el uso de mercurio y presente su plan de acción sobre el mercurio ante la Convención de Minamata, si no, las contaminaciones nunca acabarán. Que el Estado brasileño organice la actividad minera fuera de los territorios protegidos con los recursos necesarios y trazabilidad de origen para el oro y otros minerales. Eso no requiere diagnósticos adicionales. Lo que hoy persiste no es la falta de información ni la ausencia de herramientas legales, es una insuficiencia en la implementación. Gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Vicariato Apostólico de Iquitos, personas defensoras ambientales que enfrentan efectos de la minería en la cuenca amazónica, y Organización Indígena Guayacana Loreto, Perú, quienes están de forma presencial. Muchas gracias, señor presidente, autoridades de la comisión y asistentes de la sociedad civil. Soy Rita Eldica Rocriera, en representación del Vicariato Apostólico de Iquitos. Nos reunimos hoy para evidenciar y enfrentar una realidad que a menudo ocurre en las zonas más remotas de nuestra Amazonía, desde donde venimos, y que afecta el corazón mismo de nuestros pueblos. En el Perú, esta actividad no es solo una actividad económica fuera de la norma, es un motor de destrucción que amenaza nuestra biodiversidad, nuestra seguridad
y el futuro de nuestras generaciones venideras. En cifras y realidades, entre el 2021 y 2024, la deforestación causada por la minería aurífera superó las 30.000 hectáreas. Nuestros ríos, como el Nanay, el Marañón, el Tigre y otros 200 ríos, están siendo invadidos por dragas que vierten mercurio en el agua, contaminando los peces que consumen nuestras comunidades indígenas y causando daños irreversibles a la salud humana. La minería ilegal ha causado desaparición de más de 100.000 hectáreas de bosques y fuente de agua. La minería ilegal se ha convertido en la mayor economía ilícita del país. En el 2025 movió más de 11.500 millones de dólares, duplicando los ingresos del narcotráfico. Esta actividad no solo evade impuestos, privando al Estado de unos 23.000 millones anuales, equivalente al 2.5% del PBI, sino que financia mafias armadas, tratas de personas y corrupción en diversos niveles del poder político. Las redes criminales que operan bajo el amparo del registro como el REINFO muchas veces termina siendo un escudo de impunidad. El oro ilegal se blanquea y exporta, termina siendo un escudo, el oro ilegal se blanquea y se exporta como si fuera legal. De hecho, en el 2025 se exportaron más de 100 toneladas de oro de origen dudoso. No podemos permitir que la informalidad sea el limbo permanente donde prospera el crimen. Venimos aquí, 3 mujeres amazónicas, para que se escuche nuestra voz y para que los países origen de este oro de destrucción y muerte asuman la defensa de nuestras vidas y de nuestra casa común, y que los países destino del oro sean claros en financiar actividades ilegales con su compra de ese oro que mata y corrompe. Buenos días, mi nombre es Marcelina Angulo Chota, soy de la cuenca del Nanay, de Perú. Soy defensora ambiental y también de una comunidad nativa de Iquitos. Vengo en representación a hablar del tema de la contaminación hacia nosotros como comunidades indígenas y también que venimos afectados bastantemente sobre el tema del mercurio. Hay casi en 120 familias en nuestras comunidades del Alto Nanay, Pintuya, Cuchambira. Estamos aquí como mujeres representantes para solamente venir a dejar nuestras peticiones en este marco, que gracias por estar acá también nosotros para decirles que la afectación del mercurio nos está dañando nuestra agua, nuestros bosques y todo lo que nosotros podamos poder nosotros tener en claridad. Estamos siendo afectados muchísimo por la salud. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Mariluz Canaquiri Morayeri del pueblo Cucama, Cucamiria, vengo desde la Amazonía peruana, del río Marañón. También hablar de la misma situación de contaminación de nuestros ríos, nuestros territorios, que realmente sin ríos no podemos vivir, sin bosques tampoco, porque gracias a los bosques venimos nosotras respirando, no todo el mundo entero. Ahora los mineros tienen tanto poder que son dueños no solo de los espacios de decisión, sino también de medios de comunicación donde pretenden cambiar la realidad. El reconocimiento del río Marañón como sujeto de derecho es una victoria histórica de nosotras las mujeres del pueblo Cucama Cucamiria, a través de la Federación de Mujeres. Nuestro río es un ser vivo. Para el pueblo Cucama el río no es solo agua, sino es un ser vivo que tiene espíritu de gente, que resguarda a las vidas humanas y todos los seres que tenemos en la madre naturaleza. Nuestros ríos debe tener una defensa contra la contaminación frente a los constantes derrames del
petróleo, del oleoducto norperuano, que afectan su fuente de vida de nuestros alimentos. Tenemos que asegurar la seguridad alimentaria para la salud y la vida de la población. La sentencia judicial no solo reconoce los derechos del río, sino que nombra a las comunidades indígenas como defensores y representantes y que exige que el río fluya libremente sin ninguna contaminación petrolera ni minera. Bueno, sería esto, no mis palabras. Agradezco a los organizadores, muchas gracias, y realmente pido a las autoridades que tomen carta en el asunto, los gobernantes que toman decisiones de diferentes países. Tenemos que cuidar la vida y la salud de nuestro medio ambiente para no luego estar sufriendo el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con ello finalizamos la intervención en esta primera parte de la sociedad civil y pasamos a escuchar a las personas expertas. De forma virtual nos acompaña el Ministerio Público Federal, quienes tendrán 4 minutos. Adelante, por favor. Bom dia, sou Sofia, do Ministério Público Federal do Brasil, procuradora especializada no combate ao garimpo ilegal. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou vestindo um terno preto. Saúdo os presentes. A terra Yanomami sofre historicamente pressões do garimpo, tendo havido um recrudescimento ao fim dos anos de 2010 e começo dos anos 20, que levou a uma tragédia humanitária e socioambiental, com crescimento do garimpo em mais de 3.000% entre 2016 e 20, e morte de 428 Yanomamis em 23. O combate ao garimpo na região foi objeto de medidas jurídicas e, após 2023, reforços na atuação a cargo do Poder Executivo. Os resultados mais relevantes foram obtidos com a destruição do maquinário utilizado no garimpo já durante a fiscalização, impedindo a reutilização pelos infratores. Além disso, foi criada uma casa de governo composta por mais de 30 órgãos públicos para realizar atividades coordenadas de desintrusão e fiscalização. Apesar disso, existe o desafio de que o governo apresente planos concretos para a manutenção da proteção territorial, pois essa casa de governo tem funcionamento temporário e os Yanomami já sofreram antes com ciclos de desintrusão e retomada do garimpo. Ainda a necessidade de proteção dos territórios adjacentes. Ano passado, houve aumento do garimpo na TI Raposa Serra do Sol, o que pode ser associado à retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami. Ademais, o combate ao garimpo nessa região enfrenta desafios impostos por decisões judiciais e legislativas de retrocesso à proteção socioambiental. Como o colega da PIB mencionou, o STF recentemente concedeu 24 meses ao Congresso para legislar sobre mineração em terras indígenas, atualmente vedada no país. Uma medida não precedida de consultas com comunidades afetadas e que gera fortes pressões econômicas, com potencial irreparável de danos socioambientais. A mineração artesanal na Amazônia não é mais uma realidade. Hoje em dia, há necessidade de maquinário pesado para o aproveitamento econômico de jazidas. Além disso, está em fase avançada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, deliberação de projeto de lei que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos no garimpo ilegal, medida que, se implementada, solapa um dos principais pilares de sucesso da fiscalização atual. Passo a palavra ao meu colega André para complementar a apresentação. Bom dia, senhores, me ouvem? Bom dia, sou André Porreca, procurador da República, com atuação em casos relacionados à mineração ilegal na Amazônia. Sou um homem branco de cabelo preto, usando óculos, terno preto e gravata azul. Agradeço pelo convite. Pesquisas recentes da Fundação Oswaldo Cruz revelaram um quadro extremamente grave de contaminação por mercúrio. E todo o mercúrio utilizado no garimpo ilegal é de procedência estrangeira.
O Brasil não produz mercúrio, a maior parte da substância ingressa no país por rotas que passam pela Bolívia, pela Guiana, embora esses países tampouco estejam entre os principais produtores mundiais. Trata-se, portanto, de um fluxo internacional ilícito que exige cooperação regional efetiva. Todos os países envolvidos são signatários da Convenção de Minamata, que prevê a eliminação progressiva do uso de mercúrio. Além disso, preocupa o crescimento do uso de cianeto na mineração ilegal na região amazônica, substância que também é altamente tóxica e perigosa para a saúde humana. No plano normativo interno, há também um problema relevante. 2 decretos federais, editados em 1989, admitem o uso do mercúrio em atividade de mineração, desde condicionado a licenciamento ambiental. Entretanto, essas normas vêm sendo indevidamente interpretadas por órgãos ambientais estaduais para autorizar a atividade de garimpagem com o uso da substância, o que contribui para perpetuar um modelo altamente danoso ao meio ambiente e à saúde humana. Outro ponto crítico é a ausência de políticas públicas voltadas à substituição dessa economia ilegal. O levantamento realizado pela Procuradoria identificou que não existem linhas estruturadas de financiamento, incentivos ou programas públicos voltados à criação de alternativas econômicas viáveis para populações que hoje dependem da atividade garimpeira. Por fim, chama a atenção para a exploração ilegal de cassiterita. A investigação recente do Ministério Público Federal demonstrou que não existe no Brasil um sistema eficiente de rastreamento da produção, o que facilita a inserção do minério de origem criminosa na cadeia formal. A expansão da atividade ilícita de cassiterita resulta em extensas áreas desmatadas, inclusive no interior de terras indígenas. Muito obrigado. Muchas gracias y agradecemos la intervención y ahora vamos a escuchar también un video de personas expertas de Guyana Francesa. Bonjour à toutes et à tous, je me prénomme Sylvie Vanderpil. Je suis le président du Grand Conseil coutumier des populations bushinengue et amérindiennes. Concernant la situation liée à l'orpaillage illégal en Guyane, je dirais que c'est une situation très préoccupante et voire alarmante parce que cette situation a un impact direct sur les conditions de vie de nos populations. Alors la première chose que je dirais, c'est que cette situation est liée justement à nos 2 frontières. Donc pour la partie du Suriname et du Brésil. Et donc, c'est du matériel, c'est de la logistique qui arrive directement de ces 2 frontières et donc qui ne sont pas contrôlées. L'utilisation du mercure aussi qui est très grave parce que là, je parlerai même d'empoisonnement de nos enfants parce que là aussi, c'est un lien, une conséquence directe sur les conditions de vie et de la santé de nos enfants et voire de la génération. Donc cette situation est très très grave. Donc je dirais que je fais appel aux différentes autorités françaises comme les autorités surinamaises et brésiliennes, bien qu'on sache que la législation de ces pays ne sont pas les mêmes. Donc je fais un appel en tant que président du Grand Conseil coutumier pour qu'on puisse, pour que tout le monde puisse voir de quelle manière qu'on pourrait éradiquer ce phénomène. Bonjour, je m'appelle Apuyo Bueno, capitaine Bushinengue. Je suis le vice-président du Grand Conseil coutumier. Je m'adresse aux autorités concernant l'orpaillage clandestin qui sévit l'ouest de Guyane, qui est en général mené par des gens qui habitent le Suriname, le pays Suriname, et qui pollue les fleuves Maroni et Lawa, et qui rend malade les populations amérindiennes et bushinengues qui y habitent. Donc, on voudrait que ça cesse ces manières de travailler l'or dans les fleuves et ça pollue toute la population avec le mercure. On voudrait aussi que ça cesse le mercure sur l'orpaillage. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la intervención de las personas expertas que también han compartido sus puntos de vista en esta audiencia. Pasamos ahora a un momento de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a dar la palabra
Inicialmente al relator temático de pueblos indígenas, comisionado Riad Insanali. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como comisionado y en particular como relator temático para los derechos humanos de los pueblos indígenas, he tomado buena nota de sus comentarios y toda la información proporcionada. Les agradezco muy sinceramente. Igualmente agradezco al relator especial por haber convocado esta audiencia temática tan importante para los Desca. Como ciudadano guyanés, tengo un interés especial en los impactos de la minería ilegal en los derechos de las comunidades indígenas y rurales del escudo guyanés y de la gran región amazónica. Pero reconozco que hay cuestiones transversales que afectan a casi todas las regiones de nuestro continente. Por ejemplo, el uso del mercurio, la degradación ambiental, la contaminación de los ríos, el despojo de las tierras, entre otras. En este sentido, reconozco también que los impactos devastadores de la minería ilegal exceden las capacidades individuales de los estados, lo cual hace necesaria una respuesta coordinada basada en la solidaridad interamericana y que demanda la adopción de estándares, mecanismos y compromisos comunes y compartidos. Al respecto, quisiera preguntarles cuáles son las políticas públicas o buenas prácticas, si existen, que han identificado ustedes y que consideran efectivas en abordar los impactos de la minería ilegal en las comunidades y en el medio ambiente. Adicionalmente, ¿cuáles son los elementos que consideran ustedes una prioridad para el desarrollo de estándares interamericanos y qué recomendaciones específicas pueden hacer a la CIDH y a los estados para promover una respuesta regional coordinada a los impactos de la minería ilegal en los Desca? Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a la comisionada Gloria de Mes. Thank you very much, President Relo. And I want to express my solidarity with those who have shared their testimonies today and deeply thank the representatives of indigenous communities, civil society, but also the experts that participated and shared their experiences and information. I think for the short space that we have for this hearing, I was happy that there was also mention made, especially in the videos, the last videos that we saw, of African communities of African descent, tribal communities that also suffer the impacts of illegal mining. The testimonies make clear that illegal mining is not only degrading forests and rivers. The mercury it releases is contaminating fish that are the main source of food and other food sources, poisoning water that children drink, and damaging the health of women, and that it's turning territories into spaces of fear, violence, and suffering. In the face of what we heard, the Commission insists that states cannot look away. They must urgently adopt measures that protect territories. And in that
in those measures guarantee meaningful participation and consultation, and ensure protection for those who defend land, water, and the environment in the Guyana Shield and across the region. There's another dimension to this issue that was briefly reflected on, and I have some questions, and I think it's good if we have an understanding as a commission in how we can also address this hard reality, a difficult reality, which is that members of the same communities that suffer the impacts of illegal mining actually also participate in illegal mining. And what I would like to know, what is important for the Commission to understand from your own experience, what pressures, incentives, or lack of alternatives drive members of these communities to participate. Secondly, what would allow communities to break these cycles of dependency on illegal mining and build instead pathways that are compatible with their rights, their cultures, and a healthy environment? So what right-based measures must be adopted by states and regional actors that in order for communities to defend their territories and life with dignity without being pushed into these economies? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra al relator DESCA, Javier Palumo. Muchas gracias, presidente. Saludo a las personas comisionadas que acompañan aquí en la mesa y agradezco a las organizaciones que han presentado, proporcionado información a esta comisión y su redesca vinculada a la temática de esta audiencia oficio, la minería ilegal y sus impactos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ha quedado muy claro en esta presentación, en estas presentaciones, el carácter generalizado de los impactos en nuestro continente, especialmente en área amazónica y del escudo guyanés, sin perjuicio de que nos consta desde la relatoría que es un aspecto que también tiene que ser priorizado en áreas de Centroamérica y evidentemente en algunos países del Caribe continental. En mi calidad de relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión, hemos priorizado esta temática, por eso hemos propuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia de oficio. Esta es una temática que ha llegado a la agenda de la Comisión a través de audiencias previas solicitadas por organizaciones de la sociedad civil, a quienes les reconozco la iniciativa de poner estas temáticas a consideración que ahora estamos abordando por medio de una audiencia de oficio. La realización de esta audiencia responde a una preocupación que ya se ha materializado en un comunicado de prensa el año pasado, una problemática que vemos que tiene un alcance claramente regional y transfronterizo y que no puede ser entendida únicamente como una cuestión de seguridad o una cuestión de ilegalidad económica o una cuestión que se encuentra resuelta por normas del derecho ambiental internacional como la Convención de Minamata, sino que debe ser entendida como una cuestión de derechos humanos. Por eso es que hemos convocado a esta audiencia de oficios. Nos preocupan
particularmente la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, en especial por mercurio, la destrucción de ecosistemas estratégicos, los impactos diferenciados que esta actividad produce en las mujeres, en niñas, en niños, en adolescentes, así como sobre las personas defensoras del ambiente y quienes ejercen labores periodísticas en contextos de alto riesgo. Desde una perspectiva interamericana, este escenario exige a los estados redoblar sus deberes de prevención, fiscalización, protección, acceso a la justicia, fortalecer obviamente la cooperación regional, pero especialmente incorporar el enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas. Esta audiencia busca precisamente eso, escuchar, documentar, identificar patrones, desafíos, buenas prácticas y recoger insumos que permitan fortalecer una respuesta interamericana sobre esta problemática. Yo voy a hacer dos preguntas a las organizaciones y voy a compartir una información. Las dos preguntas tienen relación con el vínculo entre las actividades ilegales vinculadas al oro con la existencia de control territorial por parte del crimen organizado en nuestra región. Me gustaría que pudieran proporcionarnos un poco más de información, porque se trata de esta ecuación de vulneración de derechos, impactos en los DESCA, en territorio de los estados, cuando se trata de espacios territoriales en los cuales el control territorial lo tiene el crimen organizado, genera una situación específica desde la perspectiva de pensar que la institucionalidad pública y sus políticas públicas tengan un impacto, tengan un efecto directo en el abordaje de los problemas. Esto es especialmente importante porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana ha hecho pública, ha presentado una resolución de la Comisión específica sobre el crimen organizado y derechos humanos, y nuestro trabajo en relación a la minería ilegal de oro va de alguna manera a dialogar, a enriquecer con un enfoque más específico esta línea de trabajo ya iniciada con esta primera resolución del año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La segunda pregunta tiene que ver con impactos diferenciados. Es una marca del trabajo de la Redesca desde que la Redesca existe, tratar de tener un enfoque interseccional, un enfoque que permita identificar cómo determinados grupos que se encuentran en una situación preexistente de desigualdad estructural terminan siendo impactados por las grandes desgracias, por la pandemia, por el cambio climático y ahora por este auge de la minería ilegal de oro en muchos territorios de nuestra región. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, una comunicación. Hubo varias intervenciones que hicieron referencia a la cuestión de financiamiento y fiscalidad detrás de todo esto. A esas organizaciones les pongo en conocimiento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra discutiendo una resolución sobre políticas fiscales y derechos humanos. Existe un cuestionario para recibir informaciones y el plazo para completar ese cuestionario vence hoy, así que invito a las organizaciones que tienen información para linkear el tema de economías ilegales con políticas fiscales, que lo hagan completando ese cuestionario. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, relator. Le doy la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, saludar a las organizaciones de la sociedad civil, felicitar a la Redesca por la iniciativa de este informe temático que da también cuenta de una estrategia que ha venido impulsando desde la Relatoría de Pueblos Indígenas por varios años y que también ha sido objeto de la atención de la Comisión, por ejemplo, en el informe recientemente publicado sobre el impacto de la violencia en los derechos humanos en Colombia.
pero yo quería referirme más bien al informe sobre pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía de 2019, en donde se trata ampliamente este fenómeno respecto de 9 estados que tienen, pues comparten esta zona transfronteriza, y decir que desde la perspectiva de las organizaciones, teniendo en cuenta las recomendaciones que la Comisión formuló en ese informe temático, que a la luz de toda la información que tanto los líderes y lideresas indígenas han traído, las organizaciones de la sociedad civil, pues no solamente estos fenómenos persisten, sino que se han profundizado. Entonces, ¿cómo podría la Comisión ir un paso adelante a través de este nuevo estudio con recomendaciones que fuesen tal vez más específicas o directas, y qué tipo de recomendaciones ustedes recomendarían y qué otra actividad de parte de la Comisión para dar seguimiento a esas recomendaciones? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera muy rápidamente pues comentar y reflexionar en esta audiencia regional que la minería ilegal representa un desafío relevante en la región, precisamente por los impactos sobre los DESCA, y al desarrollarse fuera de los marcos regulatorios, pues no existe la posibilidad de poder, establecer una gestión sostenible o medidas de mitigación. Esto lo que genera son graves afectaciones a los ecosistemas, como ustedes han mencionado el día de hoy. También la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos, como también lo han manifestado, se ven muy comprometidas, y eso afecta las condiciones de salud, de vida de las comunidades. La participación de las organizaciones como las que ustedes representan y que nos han acompañado también de manera virtual, pues nos sirven a nosotros en la comisión como un elemento clave para que podamos realizar nuestra labor de mejor manera, porque además de estar actualizados, cualquier llamado a que nosotros nos focalicemos en dar seguimiento a algún punto específico hacen que nuestra labor pueda ser más efectiva. De esa cuenta tengo 2 preguntas. Una de ellas es: ¿qué desafíos normativos o institucionales ustedes creen que pueden identificarse como los más graves o a los que tenga que atender la Comisión de manera prioritaria en sus pronunciamientos según pues la normativa interamericana? Y lo otro es un poco en la línea de lo que se comentaba: ¿qué más podemos hacer? ¿Alguna sugerencia de qué esfuerzos adicionales de la Comisión podría ayudar a la tarea que ustedes realizan? Así que con esto pues daríamos paso a la parte final de esta audiencia. Les voy a devolver la palabra. Les pido por favor que seamos totalmente rigurosos del tiempo. Serán 3 minutos por organización, no lo cortaré, estamos un poquito pasados, así que por favor 3 minutos por organización. Iré dando la palabra primero a la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, quienes están en forma virtual. Por un problema de conexión, iremos a darle la palabra ahora a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, quien está acá en la sala. Muchas gracias, señor presidente, comisionados, comisionadas, señor relator. Liliana Ávila de AIDA. Como se ha expuesto en varias intervenciones, la minería ilegal de oro es un fenómeno regional y por su carácter transfronterizo exige soluciones regionales. Desde esta perspectiva, es importante reconocer algunos esfuerzos colectivos recientes de estados, especialmente de la cuenca amazónica. En la Declaración de Belén del 2013, los estados miembros de la OTCA se comprometieron a fortalecer la cooperación regional frente a la contaminación del agua, la degradación ambiental y el avance de la minería ilegal. Y esa
y esa voluntad fue reafirmada en la Declaración de Bogotá de 2005, que urgió acciones frente a delitos ambientales transfronterizos. A partir de esa voluntad política regional y en un contexto de precios históricos del oro, el rol de la CIDH es fundamental para que estos compromisos se materialicen en respuestas coordinadas que fortalezcan la regulación, aseguren la trazabilidad real de los minerales y en últimas protejan pueblos y comunidades cuyos territorios y modos de vida hoy están en riesgo. Para ello, proponemos 5 acciones claves desde una perspectiva regional para que la Comisión promueva en los estados de la región en respuesta a las preguntas del comisionado. Primero, es necesario la adopción e implementación de marcos nacionales robustos de debida diligencia ambiental y de derechos humanos, junto con un sistema obligatorio de trazabilidad que obligue a los actores privados a demostrar cadenas de custodia claras y verificables del oro y del mercurio, desde la extracción hasta los mercados formales. Segundo, es necesaria la armonización de los marcos jurídicos de la región, cerrando asimetrías regulatorias que generan jurisdicciones laxas, puntos de fuga que favorecen la ilegalidad, además de intercambio de información, bases de datos compartidas, monitoreos conjuntos y cooperación transfronteriza efectiva. Tercero, es clave fortalecer el control del mercurio mediante licenciamientos estrictos, registros públicos, verificación del destino final y fiscalización rigurosa, con un enfoque de ciclo de vida y alineación con el convenio de Minamata, avanzando hacia su eliminación en la minería. Cuarto, es muy clave avanzar en la adopción de zonas de exclusión de minería en ecosistemas fundamentales para la protección del agua, la supervivencia física y cultural de pueblos indígenas y comunidades locales, junto con políticas de salud pública para prevenir la exposición a sustancias tóxicas. Y finalmente, pero no por eso menos importante, fortalecer la gobernanza indígena y comunitaria. La evidencia demuestra que donde existen procesos sólidos propios de gobernanza fuertes y legítimos, las economías ilegales encuentran barreras reales y fortalecer esas estructuras es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. ¿Quién está acá en la sala? Muchas gracias, comisionados. 3 elementos importantes. Primero, el reconocimiento del territorio y la tierra como ser vivo y sujeto de derechos y obligaciones por parte de la humanidad. El segundo, el fortalecimiento de las organizaciones sociales indígenas, campesinas que están en el territorio dando la pelea frente a las grandes amenazas de la minería ilegal. Y tercero, la visita y el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para vigilar las apuestas que ha dado a nivel internacional, que los estados, en este caso el colombiano, cumple de manera parcial y que es absolutamente necesario que ustedes vigilen desde el territorio. Muy buenos días de nuevo, Albert Ochoa. Y también 3 elementos fundamentales. El primero que se acabó de mencionar, para nosotros es importante la gobernanza interétnica e intercultural, ya que como se ha mencionado, esto es una problemática de carácter regional y supera a los estados. Para nosotros la declaración de los ríos como sujetos de derechos es bastante importante, que permita consolidar un marco regulatorio nacional, internacional, desde la comunidad más alejada hasta el marco regulatorio internacional. 2, esta declaración debe estar acompañada de un reconocimiento y una recomendación de parte de la CIDH de esos ecosistemas estratégicos que se convierten vitales para las generaciones futuras. Es decir, lo que estamos hablando aquí es que se está poniendo en riesgo los derechos de las comunidades y de las generaciones en unos años. Para responder también una de las preguntas que se ha hecho, les traíamos nosotros un mapa del departamento del Cauca en el suroccidente que conecta parte de la Amazonía con el Pacífico colombiano. Es un lugar estratégico de disputa de actores armados ilegales, donde pasa la minería ilegal, donde pasa el narcotráfico, y por lo tanto nosotros sí hacemos énfasis en esa desarticulación del crimen organizado con relación a todo lo que pasa por los puertos del Pacífico colombiano
ecuatoriano y demás hacia el resto del mundo. Es decir, para nosotros es muy importante poner los ojos en ese tráfico de hacia dónde sale el oro ilegal, cuáles son las comercializadoras nacionales e internacionales que están lavando el dinero, porque finalmente, hay que decirlo y yo lo denuncio aquí, ese oro termina siendo lavado internacionalmente, termina convirtiéndose en joyería y termina convirtiéndose o termina siendo almacenado en los bancos internacionales. Por lo tanto, es necesario una cadena de suministro bastante rigurosa que le permita al Estado poder reconocer esa trazabilidad. Gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Due Process of Law Foundation, quien está en la sala. Gracias, señor presidente, comisionados, comisionada relator, secretaria. Iniciaré abordando un poco lo que mencionaba el comisionado Insanali sobre cuestiones que creemos prioritarias que pueda abordar la Comisión Interamericana. Y creemos que la Comisión tiene un papel muy importante para actuar de forma decidida ante solicitudes de medidas cautelares que tengan que ver con contextos de amenazas de riesgo de daño irreparable causados por actividades relacionadas con la minería ilegal. Esto tomando en cuenta siempre la importancia de que los estados fortalezcan los mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas, ya que en varios países pues estas medidas, las medidas cautelares, resultan ser la única medida de protección con la que cuentan las comunidades afectadas por estas actividades. Además, abordar en su labor de monitoreo de forma prioritaria las violaciones a derechos humanos provocados por la minería ilegal y las omisiones estatales que permiten estas violaciones causadas por el crimen organizado, y poder hacer recomendaciones a los estados para el cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, ya que los países de destino de oro ilegal deberían de también de alguna forma verificar estas cadenas de suministro a las que ya se ha hecho referencia antes. En respuesta también a algunas de las preguntas de la comisionada de MIS, creemos que una forma de romper los ciclos de la dependencia de las comunidades de estas actividades podría ser promover alternativas productivas sostenibles en los territorios, fortalecer la implementación de mecanismos por pagos de servicios ecosistémicos a las comunidades que ancestralmente han sido las guardianas del bioma amazónico. Esta podría ser una forma muy efectiva de evitar la dependencia de quienes habitan la Amazonía de las actividades ilegales, no solamente de la extracción ilícita de oro, sino el narcotráfico y muchas otras que se hacen en la región. Para responder al señor relator, también creemos que la debida demarcación y titulación de los territorios indígenas es fundamental para poder contrarrestar la presencia de actores criminales del crimen organizado en los territorios indígenas. La demarcación y titulación es una herramienta eficaz para evitar el control territorial de mineros ilegales. Sabemos que no es la única, pero se ha mostrado efectiva para tal efecto. Entonces, creemos que eso podría ser algo que puede ser efectivo. Y finalmente, para responder al señor presidente, creemos que entre los desafíos normativos principales está la regulación del mercurio en los países de la región y hacer un llamado a la regulación del mercurio en el uso de la minería ilegal. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si está conectado aún, pero le daría por 3 minutos la palabra al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampi. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión. Efectivamente, voy a tratar de responder a algunas preguntas de los miembros de la Comisión. Por ejemplo, la Comisión puede exhortar a los países de la región que la vida de los pueblos indígenas amazónicos, andinos y comunidades locales es tan importante como la vida de todos los seres del mundo. Los territorios que albergamos multimilenariamente tienen una vinculación fuerte espiritual, como es conocimiento de todos ustedes, y por tanto tiene que ser de alta prioridad para asegurar
legalmente la tenencia de los territorios, de las comunidades, de los pueblos, territorios integrales en general. En segundo lugar, esquema de corrupción nacional, o sea, Estado. Los estados están afectados del esquema de corrupción generalizado, desde el nivel más pequeño hasta el nivel más alto de los gobiernos de turno. Y eso afecta la poca capacidad que tienen los estados nacionales, ¿no? Corrompiendo a los sectores responsables de derechos humanos, de derechos ambientales, están casi inoperativos, caso peruano, ¿no? Y por tanto, también la Comisión debería exhortar a los países, ¿no? Para ver este problema globalizado. Debe haber una alianza internacional, una alianza regional de los países de la región, ¿no? Y una alianza intersectorial, es decir, interministeriales para actuar de manera eficiente al ataque a la problemática. Debe haber un plan de desarrollo autonómico propio, con estrategia adecuada, con participación de los pueblos indígenas afectados y no afectados, ¿no? Y finalmente, mi recomendación sería que la comisión, ¿no? Debe dar prioridad a este desafío, grandes amenazas que estamos viviendo, ¿no? Porque afecta también al cambio climático, a la existencia de los grupos humanos, a la existencia de normas de los estados, etcétera, y afecta a la economía en general, ¿no? Y por tanto, los estados miembros deben preocuparse, dar normas efectivas. En el Perú se ha debilitado fuertemente normas ambientales y eso se tiene que robustecer, normas adecuadas, fuertes. Finalmente, señor presidente, diría que el caso de minería ilegal, sí, aquí hay delincuencia organizada internacional en el Alto Cenepa, controlando el territorio de parte de los grupos delincuentes llamados choneros. Es un caso especial. Alto Cenepa es una región binacional de Ecuador-Perú, ¿no? Pero está afectado fuertemente por grupos criminales internacionales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir, si está conectado también, por 3 minutos le daría la palabra a Jutucara Asociado Yanomami. Muito obrigado, presidente de comissão. Eu agradeço e gostaria de falar como aqui, estratégica aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos 3 países ligados com a terra indígena Yanomami, como Guiana Inglês, e Venezuela e Colômbia. Então nós temos preocupações, os garimpeiros ilegais, eles estão entrando esses territórios. E quando o governo federal faça a proteção e operações, então todos, comissariado, pode recomendar e cobrar o brasileiro para fazer esse monitoramento territorial aonde os garimpeiros estão fugindo, os 3 países, brasileiros e os estrangeiros estão fugindo nesse monitoramento territorial na fronteira com o Brasil e fronteira com a Guiana Inglês e fronteira com Colômbia. Então, eu quero que a autoridade tome as providências, faça uma vigilância e proibir a entrada aos invasores nesses países. E também queria dizer, coibir a comprar a ouro aqui no Brasil e outros países internacionais estão comprando ouro, cadeia do ouro, nos países, e comissariado tem que coibir e não pode comprar ouro nas terras indígenas, aqui no Brasil. E os brasileiros estão comprando ouro nas terras indígenas, extraindo as terras indígenas, então tem que coibir, e o Estado brasileiro não pode comprar ouro nas terras indígenas aqui no Amazonas. E também queria dizer sobre não pode negociar de compra de mercúrio nos outros países.
Então, isso que cai, prejudica e impactando a destruição e contaminação dos rios, porque o governo, outros países estão comprando esse mercúrio nas terras indígenas. Então, isso eu queria recomendar, a Comissariat pode fazer uma recomendação bem forte, proibido negociar e compra de mercúrio em outros países. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Instituto de Escolas que está en la sala. Gracias otra vez por el espacio y acerca de los comentarios y también preguntas que hicieron, yo diría que medidas muy concretas para el ámbito de la comisión, por ejemplo, serían avanzar con la eliminación del mercurio. Creo que aquí cabe una recomendación de la CIDH para la eliminación del mercurio en los Estados miembros, pero una recomendación que también venga con plazo, porque una cosa es eliminar, pero eliminar ¿cuándo? Entonces, una eliminación que venga con plazo. También la recolecta del mercurio existente, porque digo que en Brasil, por ejemplo, aunque pocos, ya tenemos algunos mineros que sí se quieren alejar del mercurio, pero el mercurio ahí sigue ahí. ¿Y qué hacen con el mercurio? Entonces, hay mucho mercurio aún. Entonces, estas medidas son muy concretas, específicas e importantes, y también el apoyo a las otras tecnologías de la extracción de oro que ya existen. Entonces, no es inventar algo nuevo. También creo que sería muy importante una recomendación de la Comisión para la adopción de sistemas de trazabilidad de oro y otros minerales también. Normalmente la discusión, el debate de trazabilidad en Brasil, por lo menos, está muy así que es muy focado en las tecnologías y qué hace el DNA de oro, qué vamos a hacer, pero la verdad es que la trazabilidad no es complicada y ya tenemos tecnología y tenemos que empezar por el básico. Y el básico es tener los sistemas que pueden controlar la producción, el comercio de oro y otros minerales, que es muy sencillo de hacer y ya tenemos la capacidad tecnológica en todos los países. Y tenemos que compartir también estas informaciones al nivel de las aduanas y así tenemos algo un poco más regional que es efectivo, barato y que se puede empezar inmediatamente. Y por el último, yo diría que es qué hacer con la actividad que sigue existiendo. Yo creo que si cerramos los ojos, nada va a cambiar y la actividad va a seguir, porque la gente sí se gana mucho dinero haciendo los ilícitos en minería y otras actividades ilegales igual. Entonces, lo que es muy importante es tener una recomendación que los estados sí organicen la actividad fuera de las zonas protegidas, porque también cuando el estado está presente y hace la organización, esto también aleja las organizaciones criminosas que cuando el Estado no está, ahí toman el control. Entonces creo que por todo eso sí también cabería tal vez una sugerencia de una resolución de la CIDH. Gracias. Muchas gracias. Tenemos exactamente 3 minutos para el Vicariato Apostólico de Iquitos, que están acá en la sala. Muchas gracias, señor presidente. La ausencia del Estado peruano en esta audiencia es el mismo reflejo que tenemos en nuestras comunidades. Es más fácil para el Estado no conocer la realidad amazónica, no conocer cómo está la salud de nuestros pueblos, si los niños van a la escuela, si ellos pueden resistir estar en la escuela, porque muchos de ellos no tienen las posibilidades para un centro de salud, una alimentación adecuada. Lo que nosotros pedimos es a la CIDH que haga un esfuerzo de trabajo con los estados para que se prohíba el uso de mercurio a nivel mundial, pues se están matando a nuestros pueblos amazónicos. También tengo 2 puntos principales para la CIDH de pedir. En la zona de nosotros, de la cuenca del Nanay, estamos siendo afectados bastante contra el mercurio
en los humanos de 150 familias que están siendo ahorita afectados, que ellos no pueden tener una vida tranquila como tenían antes porque están realmente enfermos, ya no están tranquilos porque ellos piensan que cuando han sabido que tienen el mercurio en el cuerpo, ellos ya no se sienten como una persona normal. Lo que quisiera pedir a la CDH, juntamente con el Estado peruano, que por favor verifiquen la zona alta del Alto Nanay que está siendo contaminado con el agua, que nosotros tomamos esa agua y nuestros peces de día a día que comemos eso, porque esa es la única fuente nosotros que tenemos de ingreso, tanto los peces como el agua, que hagan sus trabajos eficientes en nuestra cuenca, porque no está siendo ahorita visto por las autoridades. Tenemos autoridades que hacen a vista cerrados los ojos con tantas cosas que nos está pasando en esta zona. Muchísimas gracias. Bueno, mi pedido sería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pues nos ayuden a cumplir a las autoridades políticas de cada país, porque los países que tenemos Amazonía somos los que estamos sufriendo en lo que es las minerías ilegales también, que igual contamina, y también a las petroleras que también utilizan mucho mercurio y que vienen dañando y matando nuestra naturaleza, contaminando nuestros ríos, nuestros territorios, y pues esas autoridades que también permiten a que las empresas entren, y más bien yo diría prohibir a las empresas grandes que venden ese mercurio, que quizás podemos prevenir, ¿no?, todo ese mal y el daño de la vida a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final del tiempo de esta audiencia. Antes de cerrar la misma, me ha solicitado 30 segundos el relator Redesca. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas, instituciones, organizaciones, comunidades que han participado de la misma y nos han proporcionado información. Quería tomar la palabra únicamente para reiterar la priorización de esta temática en el marco de la labor de la relatoría y anunciarles que con esta audiencia comenzaremos el camino orientado a proponer un borrador de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que elaboraremos desde la Redesca en el futuro próximo. Habrán nuevas instancias, como siempre, de participación, consultas, cuestionarios, etcétera, para que puedan las organizaciones que participaron de esta audiencia y otras más hacer parte de este proceso. Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias. Finalizamos de esta forma la audiencia, no sin antes agradecer la enorme labor que realizan en los territorios y por ser la voz de miles de personas de la región el día de hoy. Les agradecemos mucho y doy por cerrada esta audiencia.